causa risa, pero cuando digo casi, ¿cuántas de las que estamos aquí, entre más pasa el tiempo, nos ponemos más guapas? Ah, amén, dice. No es cierto, ustedes hay mujeres que se ponen más guapas con el tiempo. Hay señoras mayores, adultas que... Pero la mayoría de nosotras no nos ponemos tan guapas. O sea que habríamos muchas aquí repudiadas y con cartas de divorcio. Todo esto está documentado en el Talmud y también en libros históricos de la tradición judía. Pero por cualquier cosa se le puede dar carta de divorcio. Si no podía barrer, no te quiero. Si no podía cocinar, repudiada. Si algo cambiaba en su carácter, pa' fuera, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa. ¿Saben que Hillel, un sabio erudito, rabino judío, decía, oiga lo que decía, si ya no la quieres, deshazte de ella? Miren, así era en el tiempo de Jesús. Entonces, la mujer era tratada como una propiedad. Así como cuando usted tiene un carro y dice, no, este carro ya no lo voy a cambiar por otro, me deshago de él. Así era tratada la mujer en aquellos tiempos. La mujer tenía 3 dueños. El primer dueño era su padre. Ese era el primer dueño de la mujer, era su padre. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Betuel, cuando entregó a Rebeca a Isaac. A ella no le preguntó, hey, Rebeca, ¿te gustaría casarte con Isaac? No, simple y sencillamente la tomó y se la entregó a Isaac. También tenemos el caso de Lot. Lot, cuando llegaron los hombres malvados a querer tocar la puerta a su casa porque querían abusar de los ángeles que habían llegado ahí, ¿saben qué le dijo Lot? Miren, aquí tengo 2 hijas. Hagan con ella lo que quieran, pero a los ángeles no los toquen. Pobrecita las hijas, ¿verdad? Imagínense, tenía una autoridad increíble sus padres. Labán entregó a sus hijas, ¿por qué? Por trabajo las entregó. Así era en aquellos tiempos, el valor de la mujer era nada. Luego, el segundo dueño después de su padre, ¿era quién? ¿Quién creen ustedes? El esposo. El esposo no era casi eso, era su dueño. Y como ya lo vimos, podía repudiarla en el tiempo que quisiera y por lo que él quisiera. Y si el esposo por esas casualidades le pasaba algo y se moría, ustedes dicen, ay, quedó libre la pobre mujer. No, ¿saben a manos de quién pasaba? Del hermano de él, del cuñado. Tenía que ser dueño el cuñado pasaba a ser dueño de ella. Escuchen ahora a los griegos. Escuchen los griegos lo que pensaban. Las prostitutas para el placer, las concubinas para el placer diario, que eran un tipo de amante, y las esposas para tener un hijo legítimo. Estas prácticas con el tiempo han ido mejorando, ¿va ustedes? Claro, hay algunas culturas que todavía se mantienen, como por ejemplo allá por Arabia y todos esos lugares todavía se mantienen. O en algunos pueblitos, ¿va ustedes? Cuando se entregan a las hijas y todo eso. Se han ido perdiendo, pero a lo largo de nuestras vidas, ya en nuestros tiempos, nosotras pasamos por situaciones que han dañado nuestros corazones y han hecho que nosotras perdamos el valor que Dios nos dio cuando nos creó. Y saben, me gusta cuando dice aquí Jesús, mas al principio no fue así. Dios nos diseñó con un valor especial, con un valor específico. Muchas veces el maltrato infantil, el abandono de hogar por los padres, a mí me afectó mucho. Hay personas que no les afecta, pero a la mayoría de las personas nos afecta que nuestros padres nos abandonen. Yo crecí con muchas inseguridades. Era introvertida, no hablaba mucho, ahora parezco lora. Entonces, y Dios me cambió y me transformó, porque conocí el valor que Dios me dio a través cuando le conocí a Él. Humillaciones en nuestros hogares, en nuestras casas, maltrato conyugal, decepciones amorosas. ¿Cuántas hemos tenido decepciones amorosas? Dice, me canso. Desde que estaba en la escuela, ustedes no les iban ahí los ojitos por los niños, ¿verdad que sí? Hemos tenido decepciones amorosas. Humillaciones, bullying, enfermedades, baja autoestima, influencias externas al prototipo de belleza. Todas tienen que ser flaquitas como la revista. Y yo me siento tan fea.
Entonces, eso es bullying, eso es parte de que nuestra autoestima no está bien. Y todo esto que les estoy mencionando causa un daño en el corazón de la mujer que va perdiendo el valor, no lo cree, el valor que Dios le ha dado. Restaurar algo no es volverlo a hacer. ¿Saben que mi suegro me trajo de un viaje que hizo un cuadro así, en rollito? Y cuando lo abrí así, ay, se me fue a traerlo. Cuando lo abrí así era el retrato de la Mona Lisa. ¿Ustedes saben el valor original de ese retrato? Es incalculable. No tiene valor, ¿verdad? No tiene valor. Todos esos pintores, Van Gogh, Miguel Ángel, cuando se quiere restaurar algo, no se vuelve a hacer. Porque si se vuelve a hacer, ¿qué se convierte? En réplica. Lo que me trajo el suegro fue una réplica a ustedes. Entonces, eso es una réplica. Pero entonces, cuando queremos restaurar algo, no se vuelve a pintar, sino que se restaura para poder darle nuevamente ese valor. Dios no puede volverla a hacer a usted. Usted no puede borrar su pasado. ¿O sí? ¿Cuántas podemos? No podemos borrar nuestro pasado. Pero Dios puede restaurar el valor que usted perdió a través de los tiempos, ya haya sido en su niñez, en su adolescencia, en su vida adulta. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer con usted, que usted conozca realmente el valor que usted tiene como mujer. Amén. ¿Cómo se restaura ese valor? ¿Cómo yo restauro ese valor? Bueno, realmente esa es la única respuesta. Ya iba a decir 1, 2, 3. No, se restaura ese valor conociendo el plan de Dios para mi vida. Esa es la única respuesta. No se restaura a medio de consejerías. Usted puede ir a consejería, a miles de consejerías. Usted puede tener muchos amigos cristianos, muchas amigas, pero nunca se va a restaurar ese valor porque solo se restaura a través de la palabra de Dios. Porque usted aquí va a conocer el valor que Dios le dio originalmente a usted cuando nos creó. Amén. En Jeremías 29 dice así. Ustedes me ponen nerviosa. Vamos a ver. Jeremías 29 dice, 11, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe el plan, Él conoce el propósito, solamente Él. Les voy a poner un ejemplo hermoso que está en la Biblia, en Lucas 1:30. Y es acerca de María, la madre de Jesús. Está en Lucas 1:30 y dice así. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ay, pero dicen algunas, es que así es facilito. Si se me apareciera un ángel a mí y me dijera a mí que yo voy a salir embarazada y que el que voy a tener en mi vientre es el Hijo de Dios, wow, dicen una, no, brillan los ojos, así que facilito, ¿verdad? Pero yo quiero que nos enmarquemos en el contexto de la historia que yo les había platicado. ¿Cómo era el trato de la mujer en aquellos tiempos? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces, para María, el hecho de de tener un embarazo antes de casarse, estaba comprometida ya con José. ¿Saben qué significaba? Significaba ser repudiada, relegada y ¿saben qué también? Apedreada hasta la muerte. Eso significaba para María. Entonces, ahora sí piensen, ¿sería así de facilito para nosotras haber dicho sí? ¿Verdad que no sería tan fácil? Entonces, pero veamos la respuesta de María ante esta palabra que Dios le estaba dando. Y dice, Lucas 1:38. Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a ¿qué dice ahí? A tu palabra. ¿No me la ha puesto, Carlos? Lucas 1:38, ahí está. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
Hágase conmigo conforme a ¿qué? Hoy sí, ayúdenme. ¿A qué? A tu palabra, conforme a lo que tú dices. Y el ángel se fue de su presencia. Esta no es una enseñanza de superación personal. Tampoco es una enseñanza de liberación femenina, donde todas vamos a salir, mujeres al poder, mujeres al poder. No, tampoco es una enseñanza de liberación femenina. Esta es una enseñanza bíblica, donde Dios nos desea mostrar que como mujeres fuimos diseñadas con un gran valor, con un gran valor. Y sabe, y donde no somos ni más ni menos que nadie. Somos lo que somos porque nacimos en el corazón de Dios. ¿Y sabe cuándo nacimos nosotros en el corazón de Dios? Ese día que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y todo lo que usted es lo que Dios diseñó para usted. Y usted no tiene por qué sentirse menos. Usted tiene que saber que usted es mujer y que es especial porque Dios la diseñó así. Dios la diseñó así. Y dice, ay, pero yo no tengo un esposo. No importa si usted tiene esposo o no tiene esposa, usted es especial. A usted no lo va a hacer especial si usted tiene hijos, si usted no tiene hijos. El valor que usted tiene no se determina por lo que tiene o lo que no tiene. El valor que usted tiene es porque Dios se lo dio y lo restauró en la cruz del Calvario a través de un sacrificio, el sacrificio más grande de este mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo de la gracia, cuando viene Jesús y encuentra el estado de la mujer, cómo estaba ahí, miren qué tan bueno es el Señor, que pensó tanto en nosotros, porque vio cómo realmente era el trato de la mujer en aquellos tiempos y Él tenía que venir a restaurar todo eso que se había perdido. Y saben, es tan grande su amor que hay un libro que exalta, el libro de Lucas, exalta y restaura el valor de la mujer, ese valor que se había perdido. Y yo les voy a dar ejemplos de esos. En el libro de Lucas, no lo va a buscar, solo anótelo si gusta por cuestiones de tiempos, Lucas 8. ¿Quién diría que una mujer poseída por 7 demonios, imagínese usted, 7 demonios, estaba poseída, y el Señor la libera? ¿Y quién diría que esta mujer poseída por 7 demonios iba a ser la primera que vio a Jesús resucitado? Póngase a pensar usted, el acontecimiento más grande y más hermoso, ¿quién cree usted que lo vio? No fueron sus discípulos, ninguno de sus discípulos, ni siquiera el círculo más cercano de sus discípulos, ni siquiera el discípulo amado que era Juan. ¿Saben quién fue? Fue una mujer. Y fue una mujer que tenía un pasado, y un pasado muy feo. Y el Señor la liberó y fue la primera que vio a Cristo Jesús resucitado. En el libro de Lucas también, 10. Pablo mismo, perdón, ese no está ahí, pero Pablo mismo dijo que no permitía, han leído ustedes esa porción en el libro de Hechos, que Pablo mismo no permitía que la mujer enseñara. Él decía, yo no permito que la mujer enseñe, decía. Esto debido a un contexto cultural. ¿Por qué cree usted que no se permitía? Es más, ¿sabe qué decía? Si tiene algo que decir, que le pregunte a su esposo o a su marido en su casa. Pero tiene que estar, mira, calladita, no tiene nada que decir. Era un contexto cultural, ¿por qué? Porque ¿qué iba a enseñar a una mujer que no le era permitido aprender? ¿Qué iba a poder enseñar? Pero miren qué bueno es Jesús. Qué bueno es Jesús, que lo podemos ver en este libro precioso. Ver a mujeres aprendiendo de la palabra de Dios, así como estamos nosotras aquí en este lugar. Aprendiendo, y estaba María y estaba Marta. Y Marta estaba afanada, así, sirviendo boquitas y un montón de cosas. Pero María estaba así, yo me la imagino boquiabierta, escuchando las palabras de Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? María ha escogido la mejor parte. Ya estaban las mujeres aprendiendo y Jesús decía que estaba excelente que aprendiéramos de su palabra. Amén. En el libro de Lucas 13,
Dios hace una sanidad, Jesús hace una sanidad en el día, no en cualquier día. ¿Saben en qué día? En el día de reposo. ¿Ya se imaginan ustedes el día de reposo en aquellos tiempos? Que Jesús hiciera una sanidad en el día de reposo. Si según la tradición era el día que era más consagrado y todo el mundo tenía que cuidarlo. ¿Y saben a quién sanó Jesús? ¿A quién creen ustedes? No a la suegra. Tú eres jefe aquí. Sanó a una mujer. Para Dios no existen las casualidades, ¿sabe? Todo lo que está escrito en esta palabra tiene un propósito. Tiene un propósito. Y sanó a una mujer en ese día de reposo. Además, en el libro de Lucas, vemos cómo Dios enaltece a una viuda y que además de viuda era pobre. Porque la pobreza no era bien vista en aquellos tiempos. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si Jesucristo restauró el valor de la mujer hace más de 2000 años, muchas mujeres viven relegadas y sin un valor, sin saber el valor real que Dios nos dio? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? ¿Ya Jesús lo hizo? ¿Qué más puede hacer Jesús? Díganme. Jesús no puede hacer más, Él lo dio todo, Él dio su vida en la cruz del Calvario, no puede hacer más, Él lo dio todo. Entonces, ¿por qué? Simple y sencillamente, porque la mujer olvidó lo que Jesús hizo por ella en la cruz. Sencillamente, porque está acostumbrada a vivir esta palabra me cuesta, cotidianidad. A ver, pero la voy a chepear. Cotidianeidad. Digan, va que es difícil. Cotidianeidad. Entonces, estamos cómodas. Me levanto, me baño, me cambio, me visto, me voy a trabajar. Luego al trabajo, el trajín, llego a la casa, preparo comida, duermo a los niños, me acuesto, me levanto, vuelvo a hacer lo mismo. Trabajo y las que trabajan en casa, pues también lo mismo. La mujer olvidó ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y olvidó que además nos dejó su palabra para que pudiésemos conocer ese valor que Dios nos ha dado. Y saben, algunos sí recuerdan ese sacrificio. Por ejemplo, en Semana Santa. Ay, a mí me gusta ver la película de Semana Santa, dice, ¿verdad? O en una publicación de Facebook. Vemos, hay una publicación bonita que habla de Jesús. Pero lo recuerdan, pero no lo creen en sus corazones. No lo creen en sus corazones. Otras sí lo creen, pero no lo viven. Así que es muy cómodo para que muchas vivan en la sombra de ser lo que el enemigo desea que nosotros seamos. Sí, porque su lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Su lucha está aquí en la mente. Y el enemigo ¿sabe qué quiere hacer? Traerle todos esos recuerdos malos que usted tiene, que la maltrataron, que perdió a un ser querido, que hizo, bueno, todo lo que a usted lo hace sentir mal. ¿Quién cree usted que es el encargado de hacer eso? Es el enemigo. Y usted no quiere creer lo que Dios dice de usted. Vamos a leer juntas una historia que a mí me gusta mucho, me encanta, esa palabra, me encanta. Y vamos a buscarla en Lucas 8, 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Y yo quiero que en esto sí me acompañen y nos vayamos imaginando esta historia. Porque es bien bonita, a mí me gusta imaginarme ese cuadro. Así que lo vamos a leer y usted se va a ir imaginando toda esta historia porque después vamos a analizarla rapidito. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, por tu fe te ha salvado, ve en paz. Es una historia preciosa que creo que muchas de las que estamos aquí la conocemos. Pero ¿por qué vamos a tocar esta historia? Porque esta mujer vivía una vida que era menospreciada, vivía llena de temor, de soledad, de incertidumbre, donde su estima estaba por los suelos. Y usted dice: ay, no, pero ahí no dice nada. En lo que leímos ahorita, no dice todo lo que usted está diciendo. ¿Y usted cómo asume de que se sentía así la mujer? Vamos a remontarnos un poquito a lo que pasaba con esa enfermedad de la cual esta mujer padecía. Esta mujer padecía ¿de qué decía ahí? De flujo de sangre. Y saben ustedes que cuando la mujer estaba en esos tiempos, con su periodo, ¿sabe cómo se le llamaba a las mujeres que estaban con el periodo? Inmundas. Mujeres inmundas. Tenían que recluirse prácticamente y deshacerse de todo contacto con todas las personas. Porque si yo estaba con mi periodo y tocaba esto quedaba inmundo. Si yo venía y me sentaba en una cama, eso quedaba inmundo. Y tenían que lavarlo y tenían que desinfectarlo. Era terrible. Ahora sí, yo quiero que me ayude a pensar cómo se sentía esa mujer. Y se lo voy a repetir: menospreciada, llena de temor, soledad, no podía acercarse a nadie, era inmundo y todo lo que tocaba era inmundo, incertidumbre, su autoestima estaba por los suelos. Todo eso sentía su corazón. Debía recluirse. Y saben, tenía 12 años de padecer este mal. Póngase a pensar, 12 años. Yo no sé cuál es el valor que usted tiene de usted misma. Yo no lo sé. Eso solo Dios lo sabe. En lo más profundo de su corazón. Quizá usted está aparentando con una fachada o con una coraza. Y dice: yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero usted sabe en lo profundo de su corazón aquellas cosas que han dañado su corazón y que han causado que el valor que Dios le dio originalmente usted lo haya perdido. A lo largo de los años que he dedicado a servir al Señor, he visto mujeres golpeadas, he visto mujeres dañadas, he visto mujeres dañadas aún por sus propias decisiones. Ay, yo no hubiera hecho esto. Ay, yo no me hubiera casado con este. Ay, yo no hubiera tenido esto. Ese hubiera. Lo he escuchado por mucho tiempo. ¿Y sabe qué? No han logrado vivir una vida plena como la que Dios desea que nosotros vivamos. Tenga usted 23 o 100 años, no importa la edad que usted tenga. Dios quiere que usted viva una vida plena y feliz. Hoy tengo una buena noticia para usted. Si usted toma la decisión correcta, Dios puede restaurar ese valor en su corazón. ¿Y cuál es la decisión correcta, hermana Susan? ¿Qué decisión tengo que tomar? Dígamela, porque eso me gusta. Dígamela, por favor. Claro que sí, se la voy a decir. Y está aquí, en uno de los versículos que leímos. Versículo 44, lo que hizo esta mujer. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ay, pero yo ¿cómo voy a tocar a Jesús? ¿Sabe qué hizo esta mujer? Hizo a un lado lo que la sociedad decía. Hizo a un lado lo que las leyes en ese tiempo decían. Hizo a un lado lo que el mundo pensaba que era inmunda. Hizo a un lado cosas que decían afuera externas. Ahora yo le pregunto,
¿Qué piensan de usted? ¿Le afecta eso? ¿Le afecta? Hay personas que les afecta. ¿Qué piensan de mí? Ella hizo a un lado todo eso y buscó a Jesús. Y fue donde Jesús estaba. Se movió del lugar donde estaba y buscó a Jesús. ¿Qué otra cosa hizo? Se movió entre una gran multitud en fe. En fe. Hay un canto que dice, fe mueve la mano de Dios. Y nosotros lo podemos ver en esta historia. Miren que solo tocó el borde de su manto. Esa mujer iba temerosa. A saber qué me va a decir Jesús, solo voy a tocar el bordecito mejor de su manto. Iba con temor, iba con miedo. Y número 3, fue quitada toda su inmundicia. Poder salió de Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús con fe, poder sale de Él. Y no solamente dice esta historia que la salvó, sino que también, que la sanó. En ese momento la sanó, pero más adelante en la historia dice, tu fe te ha, ¿qué dice? Te ha salvado. No solamente fue sana físicamente, sino que también Dios le regaló el regalo más maravilloso que todas nosotras podemos tener, y es la salvación. Amén. Vamos a ir cerrando. ¿Quién diría que una prostituta, Rahab era su nombre, está en la Biblia? Una prostituta, Rahab, sería la tatarabuela del rey David. ¿Y de dónde creen ustedes que viene el linaje de Jesús? Del rey David. O sea, su descendencia, la descendencia de Jesús, viene del rey David. ¿Y quién creen ustedes que era la tatarabuela del rey David? Una prostituta, ex prostituta, Rahab. Es ahí donde podemos ver que no importa nuestro pasado, no importa de dónde hayamos venido, no importa lo que hayamos fallado, Dios restaura nuestro valor y nos quiere dar la posición que Él creó desde un principio para nosotras. Amén. Esta prostituta redimida aparece en uno de los textos más destacados de la Biblia, el Salón de la Fama. Hay un pasillo en Hollywood que está lleno de estrellas, llenito de estrellas, donde están todas las estrellas artistas famosas. Pues este capítulo, Hebreos 11, es como el Salón de la Fama, donde están los hombres y mujeres de fe más grandes. ¿Y quién creen ustedes que aparece allí? Rahab, la ex prostituta. ¿Quién diría? Dejó de ser la olvidada, la marginada, la derribada prostituta del pueblo para convertirse en el plan de salvación, de redención de Dios para toda la humanidad. ¿Quién hubiera dicho que esta mujer podía casarse y ser feliz? Nadie, excepto Dios, porque Él restauró y nos mostró. Amén. Cuando hablamos del valor de la mujer, es acercarnos al plan y al propósito diseñado por Dios. Pero cuando nos salimos del camino del Señor y nos apartamos del valor verdadero que Dios nos da, entonces estamos perdidas. Ahí donde usted está, quiero repetir algo, una frase. Esta es una frase que me gustó mucho. Dice, no importa cuál sea nuestro pasado, pero sí podemos decidir nuestro futuro. Usted y yo podemos decidir nuestro futuro. Usted no vale por la cantidad de hijos que tiene. Antes sí, ustedes tenían que tener un montón de hijos y valían por todos los hijos que tenían. Usted no vale por si tiene un esposo o si tiene una esposa. La sociedad quizá, pero usted no vale por eso. Usted no vale si es soltera, si es casada. Usted no vale por su apariencia física. Usted vale por el valor que Dios le dio al ser formada y entretejida en el vientre de su madre. Desde que estaba en el vientre de su madre, Dios pensó en usted, con nombre y con apellido. ¿Y sabe qué?
No solamente la entretejió en el vientre de su madre. Usted dice, ay, tu mamá, le dice a su mamá, es que vos te me veniste de chiripa, le dicen. No, sí es cierto, usted, ¿a cuántas le han dicho? Sí, vos te me veniste así como que no te esperaba, dicen. Pero ¿sabe qué? Dios le entretejió en el vientre de su madre. Y no solamente eso, le diseñó un plan y un propósito. Y muchas veces nos salimos de ese plan y de ese propósito. Y a veces nos ha tocado sufrir, nos ha tocado agarrotazos, nos ha tocado estar ahí luchando. Pero sabe, hoy el Señor quiere decirle a usted y a mí que su plan sigue vigente. Que si nos salimos de ese camino, por cualquier situación que haya sido, Dios está dispuesto a mostrarle nuevamente ese plan y ese propósito. Que nunca es tarde, que no recuerde su pasado. No permita que el enemigo trabaje en su mente y en su corazón. Usted crea lo que Dios dice de usted y el plan y el propósito que Él diseñó para su vida. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a adorar al Señor. Yo quiero que me ayuden las chicas de alabanza. Y me encanta mucho esta historia porque esta mujer finaliza diciendo que fue hasta sus pies. Déjenme buscarla aquí. A ver. Dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Cuando dice aquí a sus pies, no es un acto simplemente de que yo me voy a ir a poner a los pies de Jesús. ¿Saben este acto qué significaba? Rendición. Rendirme a los pies del Maestro. Ella había escuchado seguramente que andaba el Hijo de Dios y que podía hacer algo en su vida y que podía transformarla y que podía cambiarla y que podía darle todo aquello que había perdido. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que adore al Señor con todo su corazón y que le diga: Señor, a tus pies arde mi corazón. Cuando estoy delante de tus pies, rendida mi vida a ti, es ahí donde encuentro la solución a todo aquello que afecta mi corazón. Vamos a adorar al Señor a tus pies.